día tras día, bendito sea el Señor. Salomón fue un hombre que él se propuso en su corazón obedecer a la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Este proverbio fue escrito por Salomón, un hombre que tenía sabiduría de Dios. Los proverbios dan diferentes enseñanzas, bendito sea el Señor. Los proverbios nos enseñan lo bueno que debemos hacer y lo malo que no debemos hacer, bendito sea el Señor. Cuando la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, nosotros sabemos que el impío es el que ha conocido a Dios y se ha alejado de Dios, se ha apartado de Dios, ¿sí o no? Bendito sea el Señor. Y vemos que dice, abajo sigue diciendo y dice que el justo está confiado como un león, bendito sea el Señor. Nosotros podemos ver una persona que estaba confiado como un león. Podemos llevar cuando el tiempo que Saúl era rey de Israel, cuando Goliat, David estaba confiado, bendito sea el Señor, porque sabía que era Dios el que iba a vencer a Goliat, ¿sí o no? David en este momento estaba confiado, creyendo en la palabra del Señor, amén. Bendito sea el Señor. Cuando un cristiano está creyendo en la palabra de Dios, como Dios manda, es un cristiano que va a estar confiado, bendito sea el Señor. El que está haciendo el mal no puede estar confiado, porque él sabe que está haciendo lo malo y en su conciencia le dice, en cualquier momento te van a hacer daño, bendito sea el Señor. Ayer yo podía aprender algo, estaba por los lados de allá del Caño, bendito sea el Señor. Y el transporte que cogí decía un hombre, porque una niña que se había perdido, lastimosamente el que se llevó a la niña, 4 años creo que tenía, abusó de ella y la mató, y la encontraron en el Caño ayer en la tarde, y eso había un poco de gente, y el Señor decía que él tenía un hermano que vivía en los 3 postes, y que cuando ellos en los 3 postes ven una persona que es diferente, que pasa 2 veces por la calle, enseguida ellos salen y le dicen, váyase de estos lados porque nosotros tenemos enemigos, no te conocemos y te podemos hacer daño. O sea que yo me pude dar cuenta que ellos tienen miedo por su maldad que están haciendo. Y yo le dije al muchacho estas palabras. Él puede decirle a una persona que no es mala eso, la persona se va. Pero si es otra persona que es mala, tiene su arma, puede quitarle la vida a él. Eso no está bien. Si él mejor lo que tiene que hacer, si sabe que de pronto le van a hacer daño, tiene que quedarse quieto en su casa. Porque él no sabe a quién se va a encontrar en ese momento que le diga, váyase de aquí porque yo tengo enemigo. Amén. Vemos que esa gente no está confiada. ¿Sabe por qué? Porque ellos están en su maldad. Bendito sea el Señor. Nosotros como cristianos, ¿sabe cómo vivimos confiados? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿sí o no? Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios y la ponemos por obra, nosotros vamos a estar confiados en Dios. Amén. Pero cuando nosotros quitamos nuestra confianza de Dios, dejamos la palabra de Dios, no vamos a estar confiados, mis hermanos. Bendito sea el Señor. El cristiano para estar confiado necesita estar creyendo a la palabra de Dios. Y no solamente creer, sino poner por obra la palabra de Dios todos los días. Bendito sea el Señor. Todos los días poner esa palabra por obra. Alabado es el nombre del Señor. Yo le dije a una persona, la semana pasada le dije, creyente, y me dijo, tengo que prestar una plata, necesito. Y la persona, yo le dije estas palabras, no preste, porque entre más usted presta, se va a ver más alcanzado. Y esa persona me dijo después a los 4 días, me dijo, pastor, lo que usted me dijo fue una realidad. Presté eso, no sé qué se me hizo, y pasé una semana difícil. No vuelvo a hacer más eso. Amén.
Cuando nosotros caemos en eso, nosotros nuestra confianza no la tenemos en Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quiénes están confiados, mis hermanos? Los que verdaderamente le creen a la palabra de Dios. Amén. Así como David, él le creyó a la palabra del Señor. Creyó lo que Dios le había dicho, lo que Dios había hecho en su vida. Y vemos que este hombre salió victorioso y venció a Goliat. Nosotros vemos que aquí este libro lo escribió un hijo de David, Salomón. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, la Biblia dice algo claro. Proverbios 28:4 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos. Mire lo que dice la palabra. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Amén. Cuando uno deja la ley de Dios, va a comenzar a tener miedo, ¿sí o no? No va a estar confiado, bendito sea el Señor. Pero mire los que sí guardan la ley, que hacen, dice: mas los que la guardan contenderán con ellos. Bendito sea el Señor. Si usted ha leído Tito, cuando dice contender aquí, no es que usted va a pelear con la persona. El apóstol Pablo le decía a Tito: contiende con ellos, porque tú enseñándoles a ellos, les quitará, se volverán a Dios y ellos van a seguir a Dios. Bendito sea el Señor. O sea que el que verdaderamente está confiado en Dios va a contender por la palabra de Dios, no a pelear, mis hermanos, sino a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿sabe quién es el que va a pelear? Es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. O sea que el que está guardando la palabra no le va a servir a los impíos, hermano. Cuando un cristiano deja la palabra, termina sirviéndole al impío, termina siendo esclavo del impío. El cristiano que usted lo ve que tiene 5 pagadiarios, está siendo esclavo de un impío. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, hermano, cuando nosotros verdaderamente no le damos el valor a la palabra de Dios, cuando nosotros no ponemos la palabra de Dios por obra, bendito sea el Señor. Este mismo hombre que escribió Proverbios, nosotros nos damos cuenta que este hombre un día también dejó su confianza que tenía en Dios. Comenzó y se fue tras mujeres paganas, tras dioses paganos con esas mujeres. Este hombre quitó la mirada del Señor. Nosotros, mis hermanos, no podemos quitar la mirada de Dios. Porque cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, lo que viene a nuestra vida es problema y problema. Bendito sea el Señor. Pero cuando tenemos la mirada en Dios, nosotros vamos a hacer solución para los que tienen problemas. Bendito sea el Señor. Salomón en este tiempo aquí de Proverbios era un hombre que daba solución a los que tenían problemas. ¿Sabe por qué? Primero estaba confiado en Dios, estaba lleno de la gracia de Dios, estaba lleno de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros estamos confiados en Dios, estamos guardando la palabra de Dios, la estamos poniendo por obra, nosotros tenemos palabra de vida para los demás. Bendito sea el Señor. Pero cuando no estamos, hermano, confiando en Dios, creyendo a lo que dice la palabra, terminamos dando consejos de impío. Bendito sea el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Mire lo que dice Proverbios versículo 5. Dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entenderán todas las cosas. Bendito sea el Señor. El que no está buscando a Dios no va a entender las cosas, mis hermanos. Pero el que está buscando a Dios verdaderamente de corazón, entenderá las cosas de Dios. El hombre impío no puede entender lo de Dios. No puede entender los misterios de Dios. Yo puedo venir aquí a la iglesia, pero si yo verdaderamente no estoy derramando mi alma, mi corazón hacia Dios, no voy a entender nada de lo que se está predicando aquí. Bendito sea el Señor. Pero ¿quiénes van a entender? Los que sí verdaderamente
están anhelando día tras día la enseñanza de Dios, los que están poniendo por obra la enseñanza de Dios. Nosotros podemos ver el ejemplo que le di al principio de David con Goliat. Vemos la diferencia, que David estaba confiando en Dios, y vemos la diferencia que Saúl no tenía su confianza puesta en Dios, tenía miedo. Bendito sea el Señor. Los que están llenos de Dios, quiere llegar el miedo, pero llega algo que es la palabra a sus vidas. Y dice, no, la palabra de Dios dice que yo soy vencedor. Y enseguida, hermano, comienza a pedirle a Dios y termina Dios dándole la victoria, ¿sí o no? Amén. Nosotros estamos aquí, hermano. Nosotros sabemos que el único que nos defiende a nosotros se llama Dios. Pero siempre y cuando nosotros estemos haciendo su voluntad. Bendito sea el Señor. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que guardemos su palabra, que confiemos en esta palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos que muchos hombres de Dios confiaron en la palabra de Dios. Confiaron en la palabra de Dios, en lo que Dios dejó escrito. Algunos Dios les habló y creyeron a esa palabra. Mire que Noé fue un hombre que creyó a la palabra que Dios le dijo. Bendito sea el Señor. Noé creyó que venía el diluvio. Bendito sea el Señor. De pronto la gente decía, Noé está loco, aquí nunca ha llovido. Pero cuando ellos se dieron cuenta de la realidad, era demasiado tarde. La gente dice, algún señor decía que Noé cerró el arca. Noé no fue el que cerró el arca. El que cerró el arca fue Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros, hermanos, no escuchamos la voz de Dios, no ponemos por obra la palabra de Dios, nosotros estamos cerrando la puerta. Bendito sea el Señor. Porque la puerta la cerró Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios a través de Noé. Pero cuando ya ellos vieron que vino el diluvio, comenzaron a tener miedo, ¿sí o no? Pero Noé estaba ¿qué? Estaba confiado. Bendito sea el Señor. Y por esa confianza que Noé tuvo en Dios, ¿quiénes se salvaron? Noé y su familia, y varios animales por pareja. Bendito sea el Señor. Asimismo, hermano, si nuestra confianza de hasta el día de hoy está en Dios hasta que Cristo venga, nosotros seremos vencedor. Bendito sea el Señor. La iglesia es vencedora cuando la iglesia pone por obra la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Nadie que no ponga la palabra de Dios por obra puede ser vencedor. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros en los proverbios encontramos muchas maneras de que nuestra vida sea victoriosa. Bendito sea el Señor. La Biblia enseña, nos enseñaron a las enseñanzas que ha habido aquí en la iglesia, que hablan de diferentes hombres que pusieron su confianza en Dios. Yo leyendo la vida de Josué, me puedo dar cuenta algo, que muchas personas se rebelaron contra Moisés, pero la Biblia no muestra una parte donde Josué se rebeló contra Moisés. Bendito sea el Señor. Mientras Josué subía al monte, Josué también estaba buscando ahí. Bendito sea el Señor. La confianza de Josué estaba puesta en Dios, y por él tener esa confianza puesta en Dios, mire lo que sucedió. Muere Moisés. ¿Y quién fue el sucesor de Moisés? Fue Josué. Bendito sea el Señor. Y lo único que se le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que esforzarnos cada día, ser valientes, creerle lo que Dios dice, y seremos victoriosos. Pero lo que sucede hay veces que nosotros no somos valientes, porque no nos esforzamos, mis hermanos. Tenemos que esforzarnos a obedecer la palabra de Dios.
El que obedece la palabra de Dios tiene paz. El que obedece la palabra de Dios es victorioso. El que obedece la palabra de Dios camina confiado, bendito sea el Señor. Dice que huye el impío sin que nadie lo persiga, bendito sea el Señor. Porque su misma maldad lo persigue. Pero dice que el justo está confiado como un león. ¿Sabe por qué hay veces nosotros estamos confiados como un león? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Le hemos creído a lo que dice la palabra de Dios. Hoy en la mañana la hermana daba un testimonio donde ella oyó cuando el pastor dio el testimonio de Kevin. Y ella dice que se aferraba porque lo había escuchado y creía que Dios iba a hacer algo. Los otros no tenían la confianza puesta en Dios. Oraron a Dios, pero una sola tenía puesta la esperanza en Dios, que era la hermana. Y ahí Dios respondió. Cuando el pueblo, Dios le dijo a Moisés que llegaran de Faraón para que dejara salir al pueblo, bendito sea el Señor. Cuando el pueblo salió y después Dios endureció el corazón de Faraón, el pueblo no creía la palabra, porque el pueblo le reclamaba a Moisés: no fueras dejado en Egipto, que muriéramos en Egipto, bendito sea el Señor. Pero Moisés les dijo unas palabras a ellos: miren a esos egipcios que están ahí, nunca más los van a ver, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Moisés tenía puesta la esperanza en Dios. Estaba confiado que Dios iba a responder por la palabra que le había dado, bendito sea el Señor. Y los israelitas se pudieron dar cuenta que Dios cumple. Al otro día ellos vieron los carros y el poco de muertos. El mar se abrió, pasaron los israelitas y después se volvió el mar a cerrar, bendito sea el Señor. Pero fue un solo hombre que estaba creyéndole a Dios. Moisés estaba creyendo lo que Dios le había dicho, bendito sea el Señor. Dios quiere que nosotros creamos a lo que dice su palabra. Dios quiere que cada enseñanza que se da en este lugar, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes de oración, jueves de ayuno, martes de ayuno, que nosotros esa palabra la creamos verdaderamente y la pongamos por obra. Si nosotros cada enseñanza que se nos ha dado en este lugar, nosotros la ponemos por obra, vemos la respuesta de Dios. Salomón puso por obra lo que su padre le había enseñado y él vio el resultado de poner la palabra de Dios por obra. Cuando uno pone la palabra de Dios por obra, ve el resultado de Dios, que es para bien. Cuando no la ponemos por obra, vemos el resultado, que es para mal, ¿sí o no? Viene la angustia, viene el dolor, no alcanza lo que ganamos, nada nos alcanza, no hay tranquilidad, todo nos fastidia. Pero cuando está la paz de Dios, nada te fastidia, bendito sea el Señor. Amén, dele un aplauso al Señor. Glorificado es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué quiere Dios, mi hermano? Que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios. Una persona, yo debo amar al hombre, al pastor, pero siempre tengo que mirar que mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Una persona, años, hace eso, años, como unos 7 años hace, 8 años, una cosa por ahí. Esa persona decía: si va el pastor a orarme, yo voy, yo lo recibo, pero si viene otro hermano no le creo lo que me diga. La mirada la tenía puesta en el hombre, ¿sí o no? Pero menos mal que ese mismo día el pastor le dijo: tienes que mirar a Dios y Dios lo puede hacer.
Nomás le dijo esas palabras y no oró por él. Tienes que mirar a Dios y Dios lo puede hacer. Bendito sea el Señor. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tienes que poner tu confianza en mí. La confianza de nosotros tiene que estar en Dios, hermano. Cuando tenemos confianza en Dios, vamos a ser victoriosos. Pero ¿sabe cómo ganamos nosotros esa confianza? Con la lectura de la palabra. Y estoy seguro que si usted y yo leemos, vamos a orar. Porque la palabra lo lleva a uno a orar, bendito sea el Señor. Y eso nos hace más fuertes. Viene la dificultad, así sea que haya miedo, nosotros seguimos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, tú eres vencedor, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo lo dejaban como muerto y volvía y se levantaba y seguía en lo mismo, predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Él estaba confiado. Los que están confiados los pueden estar matando, pero ellos siguen confiando que Dios le dará la victoria, bendito sea el Señor. Si nosotros no salimos de Dios, hermano, no hay esperanza para nosotros. La esperanza para nosotros está en el camino del Señor. Fuera del camino del Señor no hay esperanza. Oiga lo que dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Está huyendo sin nadie perseguirlo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque él está haciendo lo malo. Pero si usted y yo estamos haciendo lo bueno, esta palabra no se cumplirá en nuestra vida. ¿Sabe cuál se va a cumplir? Estaremos confiados como un león. Estaremos ahí firmes, creyendo que el Dios que nos ha llamado nos dará la victoria, bendito sea el Señor. Cuando el pueblo confiaba en Dios, el pueblo era victorioso, bendito sea el Señor. Cuando nosotros, los creyentes, bautizados, creemos a la palabra de Dios, nosotros somos victoriosos, bendito sea el Señor. Pero cuando dejamos la palabra, no hay victoria, mi hermano. No hay victoria porque no hay fuerzas, bendito sea el Señor. ¿Cuándo tenemos fuerzas nosotros? Cuando obedecemos a la palabra de Dios, hacemos lo que Dios dice, porque Dios es nuestra fuerza, bendito sea el Señor. Mucha gente piensa, yo soy el que tengo mi fuerza. No, Señor, la fuerza de nosotros para vencer y llegar hasta donde hemos llegado hasta el día de hoy, nos las ha dado Dios, bendito sea el Señor. El que anda en maldad, sus fuerzas son para mal, bendito sea el Señor. Pero las fuerzas de nosotros son de victoria. Bendito es el nombre del Señor. Salomón tenía victoria, tenía sabiduría, tenía entendimiento. ¿Sabe por qué? Se lo había pedido a Dios y comenzó a ponerlo por obra, bendito sea el Señor. O sea que debemos pedirle a Dios que todas las enseñanzas que Dios nos ha dado en este lugar, debemos ponerla por obra. Bendito sea el Señor. Cuando usted se levanta, así sea que usted no quiere, tiene sueño, usted se levanta, se lavó la cara, o si no se bañó, cogió y comenzó a leer, usted enseguida lee 4 versículos, 7, y enseguida usted se pone a orar. Y usted ora y después otra vez se pone a leer. Ahí usted cada día, su confianza se está afirmando en Dios para usted vivir en este tiempo perverso, confiado, bendito sea el Señor, como un león. El mundo tiene angustia. ¿Sabe por qué? Porque su confianza no está puesta en Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y seremos victoriosos. Vuelvo y le digo, creo que le he dicho esto como 3 veces. El apóstol Juan era anciano, pero su confianza seguía puesta en Dios. Bendito sea el Señor. Nuestra confianza, así sea que lleguemos a 100 años, tiene que seguir puesta en Dios. Bendito sea el Señor. Aquí nos dieron una enseñanza que debemos de estar mirando, ¿a dónde? Al tercer cielo, bendito sea el Señor. Al tercer cielo. ¿Y cómo miramos al tercer cielo? Cuando nosotros ponemos por obra esta palabra de Dios.
Bendito sea el Señor. Cuando yo pongo la palabra de Dios por obra, yo estoy mirando hacia el cielo. Pero cuando no la pongo por obra, no estoy mirando hacia el cielo, sino lo terrenal. Bendito sea el Señor. Hay mucha gente que camina en esta tierra, pero su mirada está puesta en el tercer cielo. Eso debemos hacer nosotros, hermanos. Mirar al tercer cielo. Y que muchos de los que no están mirando al tercer cielo, comiencen a mirar al tercer cielo, predicándole la palabra de Dios. Amén. ¿Queremos vivir confiados? Obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Salomón obedeció. El día que dejó de obedecer la palabra, sintió lo que era la angustia. Sintió lo que era vivir lejos de Dios. Sintió esa soledad. Y nosotros la vivimos. Cuando nosotros estamos alejados de Dios, creemos que el mundo, todo nos ha caído encima. Se nos acabó todo. No, hermano. Si seguimos confiando en Dios, no se ha acabado. Bendito sea el Señor. Amén. Póngase en pie. Vamos a orarle a Dios. Esta ha sido la palabra. Que nuestra esperanza, hermano, siempre esté puesta en Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cada día, hermano, a confiar en Él. Bendito sea el Señor. Yo le estoy pidiendo eso a Dios. Ayúdame a confiar en ti. Porque hay veces decimos de labios, yo confío en Dios, pero cuando llega la dificultad, comenzamos a correr. Bendito sea el Señor. Dame un corazón que pueda confiar en ti en medio de la adversidad, en medio de la necesidad. Amén. Padre que estás en los cielos, Dios, aquí está un pueblo que ha venido a escuchar tu palabra, Dios. Mis hermanos y mis hermanas, Dios, te pido en esta noche, Dios amado, en mi vida, Dios, y todo lo que estén escuchando, Dios, a través de Yahá Radio, Dios. También te pido, Dios, que tú fortalezcas sus vidas, Dios. Tu palabra dice que el justo estará confiado como un león, Señor amado. Tu palabra también enseña, Dios, que los que se apartan, Dios, servirán a los impíos, mi Señor. No queremos servirle a los impíos, Dios. Queremos servirte a ti, Dios amado. Porque los que te sirven a ti entenderán todas las cosas, Dios. El que no te sirve a ti no va a entender tu juicio, Dios. No va a entender tu palabra, Dios. Padre, de pronto en algunas veces no hemos entendido tu palabra, Dios, porque no te hemos estado mirando a ti, Dios. No hemos estado confiando en ti, mi Señor. Pero te pido, Dios, en esta noche que tú, Espíritu Santo de Dios, nos fortalezcas cada día para que nuestra mente, nuestro corazón confíen en el Todopoderoso, confíen en la palabra del Señor. Espíritu Santo de Dios, aquí están nuestras vidas, aquí están nuestras vidas. Ayúdanos en esta noche porque queremos vivir confiados, queremos tener paz delante de Dios, queremos tener paz en esta tierra, aunque no haya nada, pero ahí estaremos confiados, confiando que Jesucristo ha vencido y que Él nos ayudará a vencer. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí están nuestras vidas, Dios. Llévate todo lo que no es tuyo, Dios, todo lo que está dejando, Dios mío, que nosotros no te miremos, Dios. Arráncalo por el poder de tu palabra, arráncalo de nuestro corazón. Espíritu Santo, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, y que tu palabra sea la que se apodere de nuestro ser para nosotros vivir confiados como un león, mi Señor, como vivieron esos hombres de Dios, como vivieron esos apóstoles, Dios, como vivieron esos discípulos, Dios amado, como vivió esa iglesia primitiva cuando llegó el Pentecostés sobre sus vidas, Señor amado. Así queremos vivir confiados, Señor. El que está confiado en ti nomás está esperando tu venida, Dios. Su esperanza eres tú, habla de ti nada más, sus proyectos eres tú, mi Señor. Pero cuando no estamos confiados
confiando en ti, nuestros proyectos están fuera de ti, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, con poder y gloria, ministra cada vida, ministra cada corazón, Dios, ministra cada vida, mi Señor, ministra cada vida, Dios, ministra cada vida que ha venido a escuchar tu palabra, que ha venido a escuchar tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por todos los escritos que hay en la Biblia, Señor amado, porque son enseñanzas que nos edifican cada día, Dios. Los proverbios son enseñanzas que nos edifican, nos enseñan lo que es la ética y la moral, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Este pueblo está delante de ti, mi Señor, delante de ti, Dios. Ayúdame a ser vencedor, Señor amado. Ayúdame que cada día confíe en ti, Dios. Ayúdame, mi Señor, por el poder de tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor mío. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, Dios, por el poder de la palabra, Señor mío. Te damos gracias. Usted levante sus manos y comience a decirle ahí al Espíritu Santo de Dios. Comience a decirle cómo usted se siente, lo que usted quiere que Él haga con usted. Gloria a Dios. Estamos delante de tu presencia, Señor amado, bendito. Padre, no confiamos en nuestras habilidades, Señor. Ni siquiera confiamos en nuestras habilidades, Dios, ni en lo que sabemos, Señor amado. Bendito Dios, sino que nuestra confianza queremos depositarla en ti, Señor amado, bendito. Porque tú eres un Dios verdadero, Señor amado. Porque lo que tú dices, Dios, tú lo cumples, bendito Dios. Porque no hay mentira en ti, Señor, sino hay verdad, bendito Dios. Porque tú eres esa verdad, Señor amado. Bendito Dios, David confiaba en ti como un niño, Señor amado. Bendito Dios, porque tú, bendito Dios, eres ese Dios en quien nosotros podemos estar confiados y seguros, Señor amado, bendito. Por eso, Señor, no te buscamos por obra, no te buscamos por lo que tú nos des, ni siquiera, Señor amado, ni porque nos das pan, ni porque nos das un vestido, ni porque nos das, bendito Dios, de comer, sino porque queremos servirte, Señor amado, porque queremos amarte a ti, bendito Dios, de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre amado, bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, bendito de la gloria, por todo, Señor. Aleluya.